Bueno, buenas tardes. Quiero agradecerles a los organizadores por la invitación. Para mí es un placer poder estar hoy en esta jornada junto a tantos especialistas y referentes de la temática. Muchas gracias nuevamente, entonces. Bueno, el tema que yo voy a presentar es malezas en Santiago del Estero, un poco el estado de situación actual, muy resumidamente cómo se está abordando la problemática y qué desafíos podemos esperar en el corto y mediano plazo. Yo diría que más del 50% de mi presentación ya ha sido facilitada por los disertantes anteriores, con lo cual no voy a profundizar demasiado en algunos de los conceptos. Entonces, a modo de introducción, es importante hacer una caracterización productiva y ambiental de nuestros sistemas para poder entender en qué contexto y en qué marco se da la problemática actual de malezas. En el presente gráfico podemos ver pintadas en rojo las diferentes zonas agrícolas de toda la región NOA, donde si observamos la provincia de Santiago del Estero, podemos distinguir claramente tres zonas agrícolas, una en el oeste de la provincia, en los departamentos Pellegrini y Jiménez, limitando con Tucumán, otra en la región centro y otra en el este provincial. Te voy a pedir un poquito de agua, ¿puede ser ahí? Gracias. Estamos hablando de 2 millones de hectáreas agrícolas aproximadamente, de las cuales más del 80% se concentra en el este provincial, en sistemas de producción de secano. Como principales cultivos tenemos soja, maíz, luego algodón y sorgo. De acuerdo a los últimos datos de la campaña 2015, muchas gracias, 2015-2016, aproximadamente el 50% de la superficie agrícola fue sembrada con soja, 35% con maíz y prácticamente alrededor de un 7% algodón y sorgo. En este sentido es importante remarcar el fuerte avance que se ha dado en la región en términos tecnológicos. En prácticamente 7 años hemos pasado de materiales de soja de grupos de madurez 8 a más del 90%, en el 90% de la superficie, a más de un 60% de la superficie sembrada con soja, grupos de madurez 6, y con un fuerte nivel tecnológico desde el punto de vista de la tecnología. Más del 70% tiene la tecnología IPRO o resistencia a lepidópteros, fundamentalmente de la mano de la ausencia de la problemática del complejo EPIQ2 que tienen ustedes acá en Tucumán y Salta. En el caso de maíz también se ha producido un avance muy marcado. Hemos pasado del más del 90% de materiales tropicales a prácticamente más del 90% de materiales templados, con un alto nivel tecnológico en términos de protección a lepidópteros. Esto ha hecho levantar considerablemente los rendimientos en el transcurso de simplemente 5 o 6 años. Yo voy a hablar de la problemática de malezas específicamente de la región este de Santiago, no solo porque concentra más del 80% de la superficie agrícola, sino también porque es el área de influencia de la Estación Experimental Intequimili en la que desarrollo mis actividades. Sin embargo, la problemática es muy semejante, prácticamente diría que es la misma, a la situación que tienen en la región oeste, el departamento Pellegrini y Jiménez, como vimos limitando con Tucumán. Nuestro sistema se caracteriza por un régimen marcadamente monzónico, con las lluvias concentradas en los meses de noviembre a abril. Estamos hablando de milimetrajes anuales que se mueven desde los 700 hasta los 850, en la medida que nos movemos de oeste hacia el este. En el caso del sudeste de la provincia, donde tenemos la localidad de Bandera, y en la medida que nos vamos acercando hacia la localidad de Tostado de Santa Fe, podamos tener milimetrajes mayores, en el orden de los 950 milímetros aproximadamente. Y ya estamos hablando de lo que es el Chaco subhúmedo, un ambiente mucho más parecido al que describió Graciela en la presentación anterior,
en relación al resto de la provincia, que es el Chaco semiárido. Otro factor que caracteriza nuestro ambiente es la altísima variabilidad en la presentación de esas lluvias, donde podemos observar una marcada variabilidad a lo largo de las diferentes campañas en estas dos series climáticas que vemos arriba a la izquierda para la localidad de Sachazo, que es noreste de Santiago, y abajo para lo que es Santiago del Estero, el experimental de Santiago del Estero, y donde podemos ver cómo se modifican marcadamente los milimetrajes a lo largo de las diferentes campañas en relación a la promedio de la serie climática. Otro aspecto es la altísima demanda ambiental. Estamos hablando de 1.500 milímetros de evapotranspiración anual, no es menor. Ya tenemos medido para las últimas 4 campañas pérdidas de un barbecho de soja del orden de los 140 milímetros aproximadamente, lo cual, insisto, no es menor porque estamos diciendo que prácticamente el ambiente se nos lleva el primer metro de agua útil, lo cual es un escenario complejo. Esto lo que genera es una dificultad en el logro y en el establecimiento de cultivos de invierno, cebada, trigo, avena. Es muy difícil, prácticamente entre un 20 a 30% de los años podríamos entrar con condiciones favorables desde el punto de vista de la recarga del perfil para estar pensando en este tipo de herramientas que nos ayuden a cortar los periodos de barbecho. Otro aspecto no menor es el ambiente crítico que nosotros tenemos en los meses de diciembre y enero desde el punto de vista de la posibilidad de tener estrés térmico. Esto es extraído de un trabajo de Gustavo Madoni en el que podemos observar en línea más gruesa, arriba, la evolución de las temperaturas máximas a lo largo del tiempo, y la línea de trazo más fino es la frecuencia de días con temperaturas por arriba de los 35 grados. Son 2 localidades, en su trabajo habla de 7 localidades, pero bueno, podemos asemejarnos a las temperaturas de la localidad de Las Breñas, que es Chaco, y fíjense cómo en diciembre, fines de diciembre y prácticamente todo el mes de enero, tenemos altísima frecuencia de días con temperaturas por arriba de los 35 grados. Lo que están en líneas horizontales con puntos de color verde y puntos de color amarillo es una simulación, en el caso del cultivo de maíz, para diferentes fechas de siembra, donde estaría posicionando R1, que es el punto amarillo. Claramente, fechas de siembra anticipadas, si tuviésemos condiciones de humedad, pensando en siembras de primavera, nuevamente para cortar los barbechos, nos ubican los periodos críticos, en este caso de maíz, pero también de soja, en el mes de diciembre y enero, que es crítico, es letal para nuestros cultivos. Con lo cual, nuevamente, la ventana de siembra para nuestra zona está concentrada en diciembre y enero para poder escapar a este periodo que es muy, muy crítico. Dicho todo esto, o mejor dicho, ¿para qué les cuento todo esto? Es que nuestros sistemas productivos se caracterizan por periodos de barbecho muy prolongados, muy extensos. No podemos hacer cultivos durante el invierno en gran parte de los años. Nuestras lluvias se concentran ahí en verano. Tenemos un ambiente muy crítico que no nos permite sembrar de manera anticipada, como puede darse en otras zonas, y nos vemos obligados a sembrar allá en diciembre, enero. Y en ese periodo tan prolongado tenemos una comunidad de malezas muy compleja, donde intervienen especies perennes, tanto gramíneas como latifoliadas, tolerantes y resistentes. Estos gráficos son producto de un relevamiento que hicimos en lotes de la región allá en el 2014. No es el objetivo que vean detalladamente cada una de las especies, sino simplemente ver cómo en el gráfico a la izquierda, donde vemos la frecuencia en función de las especies maleza, tenemos una mayor riqueza para lo que es la comunidad una menor riqueza, perdón, para lo que es la comunidad otoño-invernal de nuestros sistemas. Prácticamente podríamos resumir la comunidad de malezas en no más de 6 especies: Gamochaeta, Glandularia,
coniza, malva, faralacea, verbena y parietaria, que se encuentran en más del 80% de los lotes. Si bien la riqueza de la comunidad primavero-estival claramente es mucho mayor, podríamos decir que la principal problemática está dada por las gramíneas, tanto perennes como anuales, y en el caso de malezas de hoja ancha, no más de 5 especies tampoco, que los vamos a ver ahora. Un aspecto interesante a considerar es cómo al momento de este relevamiento, algunas especies como Echinocloa, Eleusim, Algo Papophorum, Digitaria insularis, se encontraban en porcentajes muy bajos, en frecuencias muy bajas, menos del 20% de los lotes, y hoy prácticamente las tenemos difundidas en toda la región. Entonces, nuestra comunidad de gramíneas perennes está caracterizada por estas especies que están acá. Papophorum, tenemos 2 especies más difundidas, Papophorum papiferum hacia la región noreste y Cespitosum más hacia el sudeste. Sorgo de Alepo, Digitaria insularis, que ha hecho un avance muy fuerte, especialmente desde el lado de Chaco en este último año. Tricloris, hay 2 especies, Crinita y Pluriflora, y todo el complejo de Chloris, liderado principalmente por Chloris elata, ex dandiana, ex polidáctila, que estimo es el que también tienen ustedes acá más difundido, pero no es el único. Tenemos ciliata, de Castilla, Guyana, es un complejo muy fuerte que tenemos distribuido en todo el territorio. Dentro de las gramíneas anuales, ya se mencionó, Urocloa, Echinocloa, Eleusin, son especies que han tomado mucha participación en las últimas 2 campañas, bueno, también Leptocloa, que sobre todo nos está complicando los sistemas porque tiene una emergencia más tardía dentro del barbecho y se nos termina escapando. Otro aspecto a tener presente son otras gramíneas que ya aparecen en baja frecuencia en lotes comerciales, como es el caso de Dactyloctenium egipcia, varias especies del género Sporobolus, Digitaria sanguinaris, en nuestra zona no es frecuente encontrar en lotes comerciales y sin embargo ya se están viendo algunos casos. Eustachys, Eleusin tristachia, especie del género Cencrus, Chloris anuales, es decir, el banco de suplente es bastante interesante y muchas veces nos confundimos todo esto con Chloris. Y están. Hay que tenerlas presentes. Algunas fotos como para que vean la gravedad de la situación en algunos casos. En el mapita arriba a la derecha hay un punto rojo. Es como para que se vayan dando una idea de dónde está posicionado en el mapa. Esto es Urocloa en la localidad de Otumpa. Eleusin índica, las líneas características de la cosechadora. Sorgo de Alepo en la localidad del Colorado. Echinocloa colona en la localidad de Sejolao. Papophorum papiferum, Colón Rico, eso es noreste de Santiago. Esta es una foto tomada en el mes de octubre. O sea, en octubre ya tenemos esta situación. No es menor. El complejo de Chloris y Tricloris, la zona de perforaciones. Urocloa panicoide, cercanías de Otumpa y bueno, en fin, rebrotes en este caso de sorgo de Alepo en bandera. Realmente la problemática de las manos de gramíneas, especialmente perennes, es muy acentuada y cada vez más grave en los lotes comerciales de la región. En términos de malezas de hoja ancha o latifoliada, podemos resumir todo el problema en no más de 5 especies, que son las que están acá: Borreria, espinosa como la más difundida, Gonfrena, perennis, que es la especie que tenemos más sobre lotes comerciales, Yuyo colorado, Amaranthus híbridos concretamente, Malva, que si bien es una especie presente en el otoño-invierno, cuando no logramos manejarla adecuadamente, pasa a constituir parte de la comunidad primavero-estival. Sería el equivalente a la rama negra en región núcleo. Es nuestra rama negra, por ponerlo en algún término. E hipomeas, todo el complejo hipomea, especialmente en lotes que van a maíz. Entonces, ¿por qué son un problema estas especies, sobre todo perennes, con las estructuras ya instaladas a nivel de lotes? Dijimos que tenemos periodos de barbecho muy prolongados, 7, 8 meses. Y en nuestra zona, nos llueva o no nos llueva, en algún momento del mes de agosto, y sí más asociado a las temperaturas, todas esas estructuras de gramíneas y latifoliadas empiezan a rebrotar.
que por ahí no sucede lo mismo con estas especies en otras regiones. A nosotros en agosto nos llueva o no nos llueva, estresadas o no, pero empiezan a rebrotar. ¿Qué es lo que vemos en estas imágenes? Rebrotes de Chloris, Papophorum, Gonfrena, Insularis, Sorgo de Alepo, Borrelia. Y prácticamente las tenemos en los lotes hasta la siembra o hasta que logremos implantar los cultivos y olvidarnos del problema, por decirlo de alguna forma. Todas esas estructuras, esos rebrotes de agosto, en algún momento de noviembre, por resumirlo, están entrando en periodos reproductivos y en muchos casos nos están haciendo aportes nuevamente de semillas al banco, como es el caso de algunas gramíneas, Chloris, Papophorum. Y además, esas semillas tienen la posibilidad de volver a germinar porque sus niveles de inhibición o latencia son muy bajos. Entonces, el problema es bastante complejo, hay que intervenir de alguna manera. Muchas veces no tenemos las mejores condiciones de aplicación en una época donde las lluvias son erráticas, la maleza continúa creciendo estresada, a veces se toma la decisión de no entrar porque el nivel de infestación no lo amerita, y así empiezan a ganar territorio todas estas malezas. Entonces, esa es una faceta, las estructuras perennes que tenemos instaladas, y por otro lado tenemos todo el banco de semillas en el suelo de toda esta comunidad, que según nos llueva de manera anticipada en el ciclo o no, pueden empezar a germinar de acuerdo de quién estemos hablando. En este caso, lo que les estoy mostrando son las curvas de dinámica de emergencia acumulada para 12 especies gramínea. Urocloa panicoides, una gramínea anual, tomada como referente de este grupo de gramíneas anuales, y Chloris elata como ejemplo o representante del grupo de las gramíneas perennes. ¿Y qué podemos ver? Fíjense, si bien no aparecen las precipitaciones en este gráfico, yo les adelanto que fueron campañas bien diferentes, con lluvias en algunos casos en el mes de agosto, otros en el mes de septiembre, incluso en junio. Y para el caso de las gramíneas anuales, no detectamos emergencia, no se observó nacimientos, sino hasta fines del mes de octubre y primeros días del mes de noviembre. Ahí los nacimientos se vuelven explosivos. En el caso de Chloris elata, si tenemos algunos nacimientos, si tenemos algunas lluvias anticipadas en los barbechos, podemos empezar a ver algunas emergencias. De manera escalonada en el tiempo, si se sostienen las lluvias, obviamente con mayor intensidad en el mes de noviembre. Cada línea de color es una campaña diferente. Esto simplemente para volver a remarcar lo que les mencionaba, las líneas verdes o las barras verdes son las precipitaciones, la línea roja es la evolución de la temperatura media y la línea azul es la emergencia acumulada en la campaña 15-16 para Chloris. Fíjense cómo con las lluvias del mes de agosto empezamos a tener emergencias, pocas, pero empezamos a ver ya nacimientos. Luego hubo un periodo de seca, nos volvió a llover ahí en octubre y desde entonces la emergencia se sostuvo en el tiempo, ¿no? Comportamiento típico, podríamos decir, para las últimas 3 campañas de este grupo de gramíneas que les estaba comentando. Otro aspecto no menor es marzo, abril y mayo, donde vemos algún porcentaje de emergencia en gramíneas perennes. Prácticamente nuestro otoño es una primavera perfecta y todas estas especies, sobre todo en lotes que están con trigo, avanzan muchísimo, pueden alcanzar un tamaño, un nivel de desarrollo tal que les permite sobrevivir la acción de las heladas del invierno, que cada vez es más benigno incluso, y ya prácticamente en la primavera siguiente rebrota como una plántula establecida. Aparte, en el caso de maíz, a esa época ya entra mucha luz, ni hablar si la densidad fue menor a la prevista, no se lo puede esquivar con la cosechadora, con lo cual el avance es realmente muy importante en este tipo de casos. Si hablamos de las latifoliadas dentro del banco de semillas, podemos encontrarnos con el caso de Amaranthus, que tiene un comportamiento bien parecido al que les mencionaba de las gramíneas, donde si hay condiciones de humedad, empieza a germinar. En este caso son los sistemas de la Chacra Bandera, al sudeste de Santiago del Estero, donde, fíjense, empiezan las lluvias allá a primeros días de octubre y
que son las barras azules, y se sostienen luego en el resto del ciclo y hay emergencias incluso hasta el mes de marzo. Realmente este es un escenario muy complejo, no solo por las estructuras que tenemos instaladas, sino también por ese banco de semilla que si nos llueve, en algunos casos, como es yuyo colorado, empiezan a complicarse los lotes, lo mismo con algunas gramíneas. En el caso de las anuales el problema nos estalla un poco más adelante y hay que empezar a hacer el manejo lote a lote a ver cómo lo resolvemos. Entonces, esto muy rápidamente porque ya se ha hablado bastante, pero ¿cómo estamos abordando el problema localmente? Por supuesto, los cultivos de cobertura, de gran adopción en la zona de Bandera y alrededores, no solo desde el punto de vista del control de maleza, sino del consumo de napa. Ellos tienen una problemática en las últimas 2 a 3 campañas de exceso de precipitaciones, con lo cual el cultivo de cobertura es prácticamente una necesidad para el consumo de agua. Se están evaluando diferentes especies, Graciela, los disertantes anteriores ya mencionaron mucho, pero básicamente con el objetivo típico de un cultivo de cobertura, que es retrasar la emergencia de nacimientos y concentrarlos en una determinada época que nos permita tomar algún otro tipo de medida. Algunas fotos, Merilotus a mano izquierda, a una parcela testigo, Vicia ya secada, secado mecánico en el caso de Merilotus. Otras prácticas que no tienen costo y se utilizan mucho son los menores espaciamientos de siembra en el caso de soja. Pasamos de 52 a prácticamente siembras de 42 o 35 en lotes que tienen este tipo de situación, a fin de utilizar el cultivo como una herramienta más en el control y utilizarlo como el último golpe dentro de un esquema de manejo. Por supuesto, la remoción mecánica a modo de tratamientos quirúrgicos, luego de la cosecha, en la medida que se pueden esquivar, luego se ingresa con la maquinaria y bueno, se hace este tipo de trabajo sobre cabeceras, sobre caminos, que es por donde empiezan a ingresar todas estas estructuras. Por supuesto, contratar gente no siempre es factible en función del nivel de infestación de los lotes, pero sigue siendo una herramienta y está muy difundida. Otro implemento o herramienta que si bien no está muy difundida en la zona, pero ya hay algunos productores, como mencionó Graciela, que están empezando a indagar un poco al respecto, son estas estructuras tipo descalzadoras, tipo pie de pato, que consiste en una reja, que hace un trabajo subsuperficial, más o menos una profundidad de 10 centímetros, descalza la maleza y eso genera un estrés muy grande en las matas, que eventualmente las termine secando. Obviamente la desventaja es la operatividad de estos equipos. Yo hubiese pensado inicialmente que en condiciones de humedad todas esas matas vuelven a prender. Hasta ahora lo que se está viendo es que el estrés que se genera a nivel de la mata es tal que se termina secando y se mantiene muy bien la cobertura. Son implementos que hay que seguirlos indagando. Yo estimo que en esta zona, a nivel de lotes por ahí más chicos, podría ser una herramienta muy interesante. Debería estar un poco más difundida, pero bueno, hay que seguir indagando e investigando al respecto. La tecnología de aplicación selectiva, sistemas WIDIT y WIDSEEKER. Nuestra zona, yo diría el este de Santiago del Estero y una parte de Chaco, hace ya 2 campañas que tiene muy incorporada este tipo de equipos. Nosotros en relevamientos a grupos técnicos de la zona, CREA y otro tipo de grupos, más del 80% de las empresas tienen estos equipos en su sistema de producción. De hecho, ya los planteos técnicos se conciben con estos equipos. ¿Qué ventajas tenemos? Número 1, menor impacto ambiental. Número 2, menor impacto ambiental. Y número 3, menor impacto ambiental. Yo creo que ese es el principal mensaje y ventaja. Después, por supuesto, está la posibilidad de usar mecanismos de acción distintos, la posibilidad de ingresar en situaciones en las que no lo haríamos porque el nivel de infestación no nos lo permite en ese periodo de barbecho tan largo que tenemos. Y por supuesto el ahorro específico en esa aplicación que se realiza. Pero es una herramienta más.
Para los que no conocen algunos de estos equipos en funcionamiento, simplemente les muestro. Nosotros tenemos este tipo de equipos de arrastre, también están montados en las pulverizadoras, y como les digo, ya hace 2 campañas que está ampliamente difundido, incluso hay contratistas que prestan el servicio. Hace 4 años que ingresó a nuestra zona, primero tímidamente y ya en los últimos ciclos está más que difundido. Desafíos, voy muy rápido ya con esto porque se habló muchísimo. Yo creo, y coincido con el resto de los expositores, que el principal desafío es retrasar la resistencia la mayor cantidad de años posible. Yo no sé si llegarán a ver, pero bueno, les cuento lo que quise hacer. Acá puse, en donde dice especie, puse todas las malezas presentes en nuestros sistemas, sitio de acción, los sitios a los que hay confirmado resistencia a nivel mundial, y bueno, hay diferentes países donde se ha observado esto y se ha confirmado. Esto es realizado con información de la With Science, que es la página del Dr. Ian Heap, que condensa y concentra todos los casos de resistencia a nivel mundial. Que en rojo yo les puse dónde estamos nosotros, básicamente resistencia a glifosato, a ALS en algún caso, y a graminicida para lo que es el sorgo Alepo, al Oxifop concretamente. Pero fíjense que el camino todavía es largo. Si queremos seguir generando resistencia, ya hay casos a nivel mundial. Ejemplo, el Ausin, resistencia a glifosato, paraquat, graminicida, ALS, Liberty, inhibidor de la síntesis de glutamina, glufosinato de amonio, PPO, o sea, el camino es todavía largo y nuestro trabajo o desafío es retrasarlo la mayor cantidad de años posible, integrando diferentes prácticas. Ni hablar llegar a este caso máximo, que es el caso de Amaranthus tuberculatus o Rudis en Estados Unidos, con resistencia múltiple a 5 sitios de acción. Sitios de acción, sí, perdón. ALS, triacinas, PPO, HPPD, hormonales, es un monstruo. El impacto de los residuales y las nuevas tecnologías en nuestros sistemas, como mencionaron también en las presentaciones anteriores, y particularmente en nuestros sistemas donde los barbechos son tan largos, el uso de residuales cada vez más difundido. Se están utilizando en algunos casos hasta 3 aplicaciones residuales y muchas veces de igual mecanismo de acción. Ejemplo, ALS, que es el más difundido. Y hay que tener presente qué impacto puede tener esto en nuestros sistemas desde el punto de vista de la rotación y cultivos no blancos. Y por supuesto las nuevas tecnologías en los sistemas. Algunas ya las tenemos, que es el caso de la aplicación selectiva. Pero hay muchos eventos biotecnológicos que eventualmente van a entrar. Caso de soja tolerante a dicamba, a HPPD, a glufosinato, a 2,4-D, maíz tolerante a graminicidas. Es decir, los sistemas se van a empezar a complejizar. Es necesario que se empiecen a complejizar, pero lo más importante es que no se vuelvan la única herramienta de manejo una vez que entran en nuestros planteos técnicos. Esto va a empezar a ser una imagen cada vez más frecuente. No se ve bien en la foto, pero es un cultivo de soja con fitotoxicidad por HPPD después de 3 lavados. Se van a complejizar los sistemas, sin lugar a dudas. Y por supuesto la integración regional de estrategias locales, adaptadas a cada caso particular. Como yo les mencioné, en nuestro caso no es factible todos los años la siembra de cultivos de invierno, de cobertura. Por ahí se podrían empezar a difundir más, particularmente teniendo presente que, como les mencionaba al inicio, hemos cambiado de grupo de madurez 8 en soja a grupo 6, estamos liberando prácticamente en abril nuestros lotes, podemos acumular en abril agua, entrar un poquito mejor hacia el invierno, sobre todo si pensamos en cultivo de cobertura y no en cultivo de cosecha. Hay que evaluar más especies. Pero bueno, el mensaje es adaptar todos estos sistemas, todas estas tecnologías a cada sistema particular de manera local, por regiones. Es la única alternativa y tampoco es una solución, pero bueno, no la tengo clara todavía, ni yo creo que nadie.
es importante seguir trabajando al respecto en esto. Bueno, muchas gracias.